Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su sección México Lindo y Bandido. Mi nombre es Jaime Farrugia y hoy quiero hablar sobre un tema muy importante. La historia, ¿para qué? Historia en el siglo XXI. Cuando hablamos de historia y nos sometemos a una concepción académica de la historia, pues lo primero que pensamos es repetición de datos y memorización de los mismos. Pero cuando te vas metiendo a las concepciones historiográficas, a las biografías de los historiadores, acercarte a lo que en sí es la historia, vas encontrando un nuevo camino y un nuevo paradigma. ¿Por qué estudiar historia en el siglo XXI cuando hoy vemos la cantidad de información? Y si buscamos en Google historia, vamos a tener 3.7 billones de resultados, de los cuales yo me atrevo a decir que solo 5 son los que veríamos la gente normal, la gente común y corriente que pasa a lo mucho al buscador número 2. Pero la historia, cuando vemos, la historia habla sobre los procesos. La historia hoy ya no puede hablar de las verdades, porque hoy ya no existen las verdades. Un historiador que diga que encontró la verdad sobre un hecho está cayendo en un error y en una mentira. ¿Por qué? Porque hoy dimensionamos que hay infinitesimal de posibilidades para un mismo acontecimiento. Podemos hablar sobre la caída de las Torres Gemelas y está la perspectiva de los sobrevivientes, la perspectiva de la política, la perspectiva del grupo de choque, es decir, de los que tiraron, de estos grupos islámicos. Tenemos la perspectiva internacional, y si analizáramos cada una de estas perspectivas, todas son diferentes. Y el diálogo que va a hacer el historiador entre estas perspectivas es lo que va a generar un discurso histórico. Decía Georges Duby, uno de los grandes historiadores medievalistas, decía: la historia es dato e imaginación. Porque un historiador no va a ver y no va a volver a dimensionar ese hecho, ese acontecimiento, porque ya aconteció. El historiador va a construir a partir de lo que imagina que pasó, de lo que otros vislumbraron que pasó, va a construir un hecho. Y ese hecho va a aportar en la construcción de la historia. Y tal vez en un futuro, a largo, a mediano o a corto plazo, va a ser cambiada la perspectiva de ese historiador. O tal vez va a ser enriquecida. Entonces, ¿por qué estudiar historia en el siglo XXI? La historia es la única carrera que es la maestra de vida. ¿Y por qué me atrevo a decir que es maestra de vida? Porque todo ser humano, desde un inicio de los tiempos, desde que nace, se cuestiona. Y ese cuestionamiento, el que le va a llevar a responder preguntas, está construyendo sus orígenes. Y la historia no es más que la construcción de los orígenes presentes a través de una visualización del pasado. Hace muchos años, además de vislumbrar el pasado para educar en el presente, se concebía que educaba para un futuro. Esta perspectiva se rompió con las 2 guerras mundiales, porque mucha historia pudo haber predestinado, ninguna historia pudo haber
pronosticado 2 guerras mundiales. Ninguna historia pudo haber pronosticado la destrucción y la caída. Yo ahorita como estudiante de historiador, algo que es magnífico y te llena de pasión cuando estás estudiando, es que lees libros que se escribieron hace 3,000, 4,000, 5,000 años y te das cuenta, por ejemplo, que seguimos haciendo las mismas cosas. El matrimonio, y lo pongo como ejemplo, no es algo natural. Y hoy hacemos un debate de por qué hacer un matrimonio natural. Pero el matrimonio no es natural, es una institución que van a hacer en Roma. A partir de la religión, sí, porque la religión exigía una continuidad del culto. O por ejemplo, cuando vemos en el matrimonio que las mujeres se siguen casando de blanco, en Grecia y en Roma las mujeres se casaban de blanco, porque era el color ceremonial, era el color de la pureza. Entonces, cada vez que vamos más atrás y más atrás y más atrás, vamos viendo esas continuidades y discontinuidades que seguimos ejerciendo. Y eso es algo apasionante, porque justamente contesta varias preguntas que a los ojos del presente son incuestionables, porque consideramos que ya es algo dado. Pero cuando rastreamos eso que ha sido dado, vislumbramos un camino y nos hacemos unos cuestionamientos infinitesimales. El historiador lo que pretende no es contestar las preguntas, es presentar unas preguntas, cuestionarse, analizarlas, intentar contestarlas, y al momento de intentar contestarlas, surgen nuevas preguntas. Esa es la riqueza del historiador. Y un historiador en el siglo XXI lo que nos ayudaría es justamente a retomar ese devenir de nuestros orígenes, ese camino que hoy nos cuestionamos como algo dado, como algo incuestionable, cuestionarlo, analizarlo, criticarlo. Es verdad que en el siglo XX, XIX, XVIII, los historiadores dejaron de pensar en su sociedad y por ende se hicieron discursos académicos que solo podían ser leídos e interpretados por académicos, y esto hacía que a la sociedad no le gustase leer textos de historiadores. Pero hoy vemos, por ejemplo, que la sociedad quiere su historia, quiere saber de dónde viene, por qué pasó esto, para qué pasó esto. Y el problema es que los historiadores no hemos podido solventar esa necesidad de historia que solicita la sociedad. El historiador debe pensar, primero, ¿por qué quiere investigar? ¿Para quién quiere investigar? Y a partir de ese para quién quiere investigar, entregarle un conocimiento pesable, medible, contable y cuantificable a su sociedad. Porque ¿cuántos de nosotros, cuando tomamos clase de historia de México, nos hablan de Maximiliano de Habsburgo como el gran traidor y Benito Juárez como el gran héroe el nuevo gran héroe de la independencia? Y cuando vemos, por ejemplo, alejados de la escuela, del rigor académico, leemos algunas biografías, leemos una colección de cartas que tuvo el emperador con su secretario particular, que es un libro que se llama Maximiliano Íntimo, que es muy recomendable. Nos damos cuenta que no son ángeles y demonios nuestros personajes de la historia. Son seres humanos que racionalizan lo que quieren hacer, que están pensando día a día la mejor opción para ellos y ellos, al ser políticos, para los demás. Hoy, ¿cuántos mexicanos, juaristas o maximilianistas,
no desearían tener en el poder a esos personajes, viendo esa corrupción que hoy se vive día con día. O por ejemplo, cuando nos ponemos a criticar la Constitución de 1917 y decimos es que la Constitución ya no sirve, respondía a un panorama histórico, pues sí, pero cuando te acercas al diario de los debates, de los que tuvieron, las preguntas que se hicieron los constituyentes, te das cuenta que la Constitución está tan bien planificada para evitar la destrucción que fomentó Díaz en su momento, que fomentó Francisco y Madero. Para eso nos sirve el historiador. Entonces, hoy el historiador del siglo XXI debe romper con el paradigma del siglo XX. Del historiador solo puede adjudicarse en el ámbito académico y retornar justamente a esto que les digo, a sus orígenes. Heródoto, el padre de la historia, Tucídides, el padre de la historia política, y muchos grandes historiadores de Grecia y Roma y de más atrás pensaban en su sociedad. ¿Qué quería su gente escuchar, conocer, saber? Hoy vemos la obra de Heródoto, que son 9 libros, y decimos, vaya, pues ¿quién tenía la paciencia para escribir eso? Pero cuando te vas leyendo y dices, este hombre no tiene ni concordancia, pero vas leyendo que pasa de Grecia, pasa a Roma, pasa de Grecia, pasa con los atenienses, y después se va a Egipto y te pone a narrar todo de Egipto y en eso se echa todo un libro. Pero te das cuenta que eso lo hacía porque su sociedad, los griegos que lo iban a leer, no tenían las posibilidades de viajar como él tuvo la posibilidad. Entonces tenía que contarles todo eso. Entonces el historiador del siglo XXI debe regresar a esos orígenes, pensar en su sociedad, pensar qué requiere su sociedad, porque la historia nos sirve para llegar a la paz. Y hablando de esto, yo quiero recomendarles un libro que justamente acabo de leer y se convirtió ahora en uno de mis favoritos. Por lo general lo leen los abogados y los historiadores. Se llama La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges. Es un libro que se escribió a finales del siglo XIX, principios del XX, y nos habla de cómo vivían las sociedades griegas y romanas a partir de su religión. Y es muy recomendable porque aunque se haya escrito casi hace 120 años, aproximadamente, nos da cuenta o nos permite entender cómo la religión que hoy vivimos como mexicanos, cómo la religión que nos impusieron con la conquista, cómo las continuidades que hoy tenemos siguen presentes 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 años atrás. Cómo es algo que seguimos replicando. Y es algo apasionante. Y entonces yo hoy puedo decir que el historiador en el siglo XXI es uno de los personajes que más necesitamos. Porque todo aquel que quiera saber de dónde viene y por qué está aquí, requiere un historiador. Un historiador no solo tiene que hacer discursos para la política, tiene que hacer discursos para su gente, para que la gente lea, se nutra de ese conocimiento. Y hoy es un gran reto que estamos enfrentando. Pero, como decía George Duby, yo me paro aquí porque la historia continúa. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a También Opinamos. Y el populismo no es cualquier persona que sea crítica. En este país no hacemos las cosas para que pasen. Es educación, es leyes, es política, y estos movimientos, estas marchas no están a favor de eso.